Muy buenos días, gracias a usted que nos está viendo desde su hogar, en cualquier parte del mundo. Es una bendición que usted aproveche este tiempo para estudiar, leer y aprender un poco de la palabra del Señor. Y muchas gracias a todos los que están aquí presentes, es una bendición y por gracia del Señor estoy aquí dando la enseñanza. Como ya ustedes saben, los pastores están en una capacitación, se regresan hoy y para que estén orando, para que haya protección para ellos, ¿verdad? Hoy la palabra está ruda y ustedes van a disculpar si se me sale ahí una palabra coloquial, juvenil. Tengo la costumbre, gracias a Dios, tengo la oportunidad de pasar tiempo con los jóvenes de esta iglesia y con otras personas jóvenes compartiendo la palabra de Dios. Y hoy la palabra es: la idolatría destruye la comunión con Dios. Y es sumamente interesante cómo el Señor trabaja, ¿verdad? Martita leía Corintios, y Corintios es un libro maravilloso donde podemos ver cómo el pueblo fue tentado por la idolatría. Las canciones que hoy estaban cantando el Ministerio de Alabanza, no sé, como que me pusieron en un plano en el que yo veía a un Pablo corriendo como guerrero, repartiendo la palabra del Señor, se levantaba y se sacudía, porque a él nada lo impedía ir a lo que el Señor le había mandado. Y en el Antiguo Testamento es muy interesante también, hemos leído sobre cómo el pueblo de Israel luchó constantemente por su lealtad al Señor, y a pesar de que el Señor estuvo presente y había escogido ese pueblo, el pueblo de Israel fue tentado grandemente por su lealtad, porque vieron todos los milagros que hizo el Señor los respaldó y puso en ellos poder, y aún así ellos se desviaron. Y vemos referencias de todos estos dioses que fueron tentación para Israel. Por eso el Señor les exhorta diciendo en Éxodo 21, eso usted lo puede anotar: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, no tendrás otros dioses sino a mí. Y los tiempos han cambiado muchísimo. Ya tal vez hoy en día no escuchamos los mismos nombres que escuchamos o leemos en su palabra. Sin embargo, a veces nosotros creemos que la idolatría solamente consiste en imágenes, en poner un altar, en algo como tal vez muy rústico para nosotros, pero hoy en día han cambiado muchas cosas. Y me gustaría que usted me acompañe a la lectura que es Salmo 135. Y lo cierto es que hay que abrir un poco nuestras mentes y entender que la idolatría abarca mucho más que solo ciertas áreas o ciertos conceptos, digámoslo así. ¿Lo tenemos? Perfecto. Este salmo nos habla de la grandeza de Dios y la idolatría. Entonces, dice así: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad allá, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque ya ha escogido a Jehová, a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Aquí nos habla de la grandeza de Dios y digno de ser alabado. Seguimos en el versículo 7. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, la soberanía de Dios. Continuamos.
porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Qué importante, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y todos los que en ellos confían. Dios hace justicia y no comparte su gloria. En esto, este fragmento es sumamente importante. Y el temor santo de Dios, santo a Dios, nuestra fidelidad hacia Él. Seguimos en casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Levi, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Amén. Este salmo nos pone un panorama en el cual nos abre el entendimiento de el Señor hace todo, el Señor lo tiene todo y el Señor lo es todo para nosotros. Y aún así, nosotros tenemos que estar en una constante análisis de nuestra condición delante del Señor. ¿Por qué? Es importante analizarnos y reconocer que estamos delante del Señor y en ocasiones cometemos errores. Nosotros no somos perfectos y hay otros que piensan que uno se va a mantener siempre en aquel primer amor y en aquella emoción y en aquel sentimiento en el cual decimos, no, es que del Señor nada me aparta. Pero la vida de un cristiano no es así, la vida de un cristiano no es lineal, tiene sus altos y sus bajos. Y es por eso que es sumamente importante para cada uno de nosotros analizar nuestra condición delante del Señor. Y a veces nosotros vamos a poner por encima del Señor muchas cosas y desplazamos al Señor a un segundo plano. Y bueno, quitar todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Como les decía ahorita, a veces pensamos que idolatrar o tener ídolos consiste en armar un altar, en poner ahí algo ahí súper exótico, o empezamos a creer que son imágenes, ídolos, y cuestionamos y juzgamos a otras personas sin tener la conciencia de que muchas de las cosas que hacemos pueden estar desplazando al Señor por el tiempo en que ocupamos en ellas. Y yo puedo enumerar unas cuantas, pero usted en su mente tiene que analizar cuál de esas es para su vida o cuál de las que yo dije ninguna es y usted tiene otras. Y tal vez los nombres han cambiado. Ustedes se acuerdan de aquellos nombres de los dioses, Moloch, Baal y todo eso, que en un momento el pueblo de Israel adoró, ¿verdad? Esos ídolos extranjeros. Y tal vez ahorita han cambiado el nombre, pero siguen significando lo mismo en nuestras vidas. Yo puedo decir una idolatría al dinero, al trabajo, a la pareja, su esposo, su esposa, la comida, la aprobación, el intelecto, el consumismo, su apariencia, la astrología. Y voy a dar un pequeño testimonio en dos de estos que acabo de decir. El egocentrismo. Hoy en día, los jóvenes, yo siempre voy a hablar de los jóvenes, porque el Señor me ha dado la oportunidad de siempre hablar por ellos. Y yo voy a hablar de los jóvenes. El egocentrismo es algo que está atacando a la juventud. El egocentrismo es algo que está atacando directamente desde pequeños. Ustedes han visto, yo soy una persona que ha cometido muchos errores en mi vida y aquí voy a comentar algo que tal vez nunca he dicho y ustedes pueden ver que yo estoy tatuada de todo este brazo de aquí y ustedes dirán, no, las personas que tal vez no me conocen, no, se tatuó seguro, no conocía al Señor y en realidad yo nací en cuna cristiana y constantemente he tenido esta lucha con el Señor porque en pandemia siempre le he dicho a los jóvenes y he tenido la oportunidad de hablar con ellos, de decirles, en pandemia se dio a conocer al verdadero cristiano que era usted, porque todos los días veníamos a la iglesia, compartíamos, todos nos veíamos muy bonitos y después nos íbamos y ya. Cayó pandemia y ahora era ver dónde nos conectábamos, qué hacíamos
seguíamos congregándonos o no seguíamos congregándonos, no podíamos salir, no podíamos hacer nada. Sale el verdadero cristiano y como lo dice el pastor, usted es su verdadero yo cuando está a solas. Y en mi casa, yo soy la única persona que, no voy a decir que tiene una relación con Dios, porque creo fielmente que el Señor trabaja en mis hermanos y ellos tienen su relación con Dios y oro para que ellos algún día vengan. Pero soy como la única que constantemente buscaba la presencia del Señor, estaba interesada en conocer al Señor y todo esto. Y estaba sirviendo en el ministerio de la iglesia. Y resulta que, nada, empiezo a consumir mucho contenido de redes sociales, era lo único que uno podía hacer en pandemia. ¿Y por qué hablo sobre el egocentrismo y hago el comentario de mi tatuaje? Cuando yo llego aquí a mí nadie me dice nada. Y yo, es que delante del Señor no hay problema. Y yo no les voy a usted hablar de Levítico, de que las tintas aquí, nada. A mí el Señor me preparó para decirme, sí, te equivocaste. Y yo, sí, Señor, me equivoqué. Pero me dio una enseñanza, que es la enseñanza que he utilizado para decirle a las personas, no lo hagan. ¿Para qué uno se hace esto? ¿Para andarlo tapado? No. Oigan, yo me lo hice y yo hasta hacía así. Yo, que me pregunten para que conozcan que sé el Señor. Usted va a poner un montón de excusas delante del Señor para poder hacer lo que usted quiera. Y yo como les digo, yo no les voy a hablar a ustedes de Levítico. Ya todo el mundo lo conoce y a cualquier persona que está tatuada le va a decir, pero no, porque eso es así, pero lea todo el contexto, no sé qué, no sé cuánto. Usted se hace un tatuaje por vanidad. Usted se hace un tatuaje para que las demás personas lo vean. Es como cuando usted sube una foto a una red social, usted no sube una foto a una red social solamente para usted. No, usted lo hace para que lo vean. Y eso es egocentrismo. Y ya, ni modo, ya me lo hice, ya. Ni modo, testimonio del Señor. Pero, ¿por qué creen que ahora hay una epidemia enorme de jóvenes que están tatuados, jóvenes que ni siquiera han salido del colegio y ya están tatuados? Porque son egocéntricos, porque es lo que buscan, vanidad de vanidades. Eso es lo que buscan y eso es idolatría, ponerse a usted por encima de cualquier cosa. Cuando usted se preocupa demasiado por su apariencia. Yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo que venía aquí, yo no me preocupaba mucho por mi apariencia. Yo me vestía con jeans, unos chorcillos y me venía. Pero me acuerdo que una vez alguien me dijo, es que usted tiene que entender que usted se viste para el Señor. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Qué? Usted se viste para el Señor, usted no dura una eternidad en su casa, llega tarde a la iglesia para ver qué se pone. Ese no es el objetivo. Y hay que empezar a detectar qué es lo que nos está impidiendo cumplir con el Señor. Ese es el pequeño testimonio. El segundo testimonio importante, y aquí voy a arrasar con todo, la música. Yo no sé a ustedes aquí, ¿quién le gusta la música? Que me levante la mano. Es bonita, muy bien, gracias. Mucha gente que le gusta la música. La música es muy buena, es maravillosa, a mí me encanta la música. A mí, cuando yo estaba en el colegio y yo venía aquí, yo era parte del ministerio, pero no formaba como en liderazgo. Llegué aquí con 15 años y me acuerdo que una de las cosas que, por cierto, Tato dijo en su testimonio era la música. Y yo haciendo caras y yo, ¿qué? ¿Cómo que la música? ¿No? ¿Qué va a ser la música? La música no tiene ningún problema. Conozco al Señor, yo les digo, soy de cuna cristiana, conozco al Señor, pero ser de cuna cristiana no garantiza una salvación. Y ser de cuna cristiana no me garantiza a mí nada. No me garantiza que, incluso haber aceptado al Señor no me garantiza, si yo no me mantengo firme, a no caer, ¿cierto? Y resulta que yo, el Señor lo tenía todo planeado, yo ya estaba en los planes del Señor, solo que yo no quería entrar. Y resulta que la música era una constante para mí todos los días. Escuchaba música desde que me levantaba hasta que me acostaba. Pero no era bueno alabar al Señor, no. Yo escuchaba de todo lo que ustedes se pueden imaginar, metal, rock and roll, lo que sea. A mí eso me encantaba. Me encanta porque no puedo negarlo, me gusta todavía.
Y tras de eso esa música es la más pactada. Y hoy en día uno no puede decir, ay no, es que el metal y el rock es el que habla del diablo. No. Hoy en día, y lo van a ver ustedes, ¿por qué? Voy a hablar otra vez para los jóvenes y para los chiquitos. Los chiquitos ahorita están cantando canciones que usted dice, ¿qué tipo de letra está diciendo? O en realidad él cree que eso es lo que funciona en la vida real. Y eso es un gran problema, porque hace un tiempo tuve la oportunidad, gracias a Dios, en mis estudios, de llevar un curso que se llamaba semiótica. Y la semiótica es básicamente cómo todo se descompone en códigos y símbolos. Es decir, todos los videos, películas, videos musicales, todo lo que usted pueda ver visualmente y que pueda escuchar, todo se descompone en códigos y símbolos. Entonces usted me dirá, yo escucho una canción, claramente no habla del Señor, y veo el video y yo digo, esta canción me habla de amor, pero ¿qué tiene que ver el video? No sé, un ejemplo ahí, un video medio loco. Muchos colores, muchas cosas, y usted dice, eso no tiene nada que ver, eso tiene mucho que ver. Eso tiene demasiado que ver. Sus hijos, sus primos, sus vecinos, todos están consumiendo barbaridades. Ustedes van a ver colores, símbolos y todo. Ponga ese video en lento y ni siquiera tienen que ver, incluso ese curso me enseñó que la forma en la que están vestidas esas personas, dependiendo de los colores, tiene un significado también. Y de hecho no sé si se han dado cuenta, pero muchos de los videos de reggaetón, todos están de rojo, de blanco y de negro. Todo tiene un sentido y todo forma parte. Si usted permite que su hijo consuma esa música, forma parte del crecimiento del chiquito. ¿Y por qué digo esto? Porque yo peleé con el Señor y le digo, es música, o sea, nada, solo me hace sentir cool y ya. Cuando me di cuenta, no les voy a decir que me di cuenta cuando tenía 15, 16 años, no, pues, me di cuenta hasta como 20, 21. Tengo 24, para que se hagan una idea. Me di cuenta de lo que eso estaba causándome a mí. Estaba poniendo eso delante del Señor, estaba poniendo por encima de mi relación con Dios, estaba poniendo eso. ¿Y qué era lo que pasaba? Yo estaba siempre enojada, yo estaba siempre de mal humor, porque la música que yo escuchaba me aceleraba a mí los pensamientos y también ponía pensamientos en mí. La música es frecuencia y la frecuencia puede llegar a alterar los pensamientos de las personas. Mi papá me regaló un libro que decía algo como de rock and roll, era un libro chiquitito, que eran casos de la vida real que habían sucedido cuando una persona escuchaba música. De estar escuchando la misma música todo el día, le pueden cambiar los pensamientos a las personas. Eso es un hecho y hay estudios científicos. Pregúntenme si ahora escucho esa música. Pues no, yo no les estoy diciendo a ustedes que la quiten y la arranquen de su vida por completo, sino que el Espíritu Santo traiga convicción a sus vidas. No solo en esta área, como lo trajo a mí, sino en la área en la que ustedes lo necesitan. Y también, tengan mucha compasión y amor por sus hijos. Hoy en día ellos están siendo expuestos a una juventud que ni yo, que soy joven, ni ninguno de los que están aquí tuvieron. Ellos están sumamente en peligro, es la realidad. Lo que consumen, lo que ven, lo que le enseñan en las escuelas, eso es delicado y necesitan tener confianza con sus padres o con algún adulto para poder comentarles, para poder decirles y que no implanten esas mentiras del enemigo en ellos. Y vamos a Hechos, en Hechos 19, vamos a, como les decía, o sea, el apóstol Pablo peleó muchísimo en contra de la idolatría al pasar un tiempo en Éfeso. Y este fragmento es solo un poco, ¿verdad? Porque más adelante también vamos a hablar de Pablo en otro lado, en Corintios. Vamos a ver, Hechos. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Excelente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delante de sus cuerpos, enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero si algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de tus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasando estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persecución, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no los dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentasen en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros porque la
concurrencia estaba confusa y los que no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Vamos a dejarlo ahí. A mí me parece muy interesante cómo, a pesar de que ya les habían presentado la palabra del Señor y a pesar de cómo ya habían visto milagros de parte del Señor, todavía en Corintios, todavía aquí donde está en los Efesos, siguen buscando porque se veían beneficiados, ¿verdad? Se veían beneficiados por los dioses que ya habían culturalmente implantado ahí en ese lugar. Pero es interesante porque yo veo a un Pablo como desesperado por querer decirles: ¿qué están haciendo? Y no se les permite. Los discípulos dicen: no. Y yo a veces me pongo a pensar, me pongo en el plano, que probablemente muchas veces el Señor muchas veces me inquietó a mí y yo quise seguir básicamente gritando: viva Diana, porque quise hacer lo que yo quise, porque puse ídolos por encima de Él. Y aunque Él me advirtió y su Espíritu Santo me inquietó, no quise escuchar su voz. Y ojalá puedan apuntar estas citas que también respaldan un poco lo que es la idolatría y cómo lo habla la palabra. En Gálatas 5:1 dice, no es necesario que lo busquen, pero sí me gustaría que lo anoten: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí mismo en Gálatas 5, pero 18 y 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y en 1 de Pedro 4:1-6, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha predicado el evangelio a los muertos, para que sea juzgado en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y vuelvo a leer esta parte que dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Hoy en día ser cristiano es más bien lo raro, y es triste. Ser cristiano ahora es ser lo diferente, y aunque en su momento siempre lo fue, ¿verdad? Porque hay que pereza, viene el cristiano. Pero hoy en día uno como joven, o sea, lo ven a usted como pobrecito, está engañado. Y van a pensar que usted está loco, porque usted dice: ¿por qué no hace eso si todo el mundo lo hace? ¿Por qué no hace aquello si todo el mundo lo hace? ¿Por qué no se junta con nosotros? ¿Por qué no vamos a tal lado? Y normalizan cosas que tal vez no, que no son normales. Y te van a querer normalizar cosas que no vienen de Dios. Y para concluir, lo que produce la idolatría en nuestra vida, las implicaciones que hace en relación con nuestra relación con Dios,
nos aleja de Dios paulatinamente y nos ciega la verdad. Entonces, un ejemplo, vuelvo a poner mi ejemplo de la música. Tengo muchos, no crean, tengo muchos de idolatría. Perdóname, Jesús, pero bueno, por su gracia estoy aquí. El hecho de que usted y yo pongamos cosas delante del Señor, y no precisamente para que el Señor las tome y las quite y las aparte de su vida, sino porque las está poniendo por encima del Señor, va a hacer que usted se ciegue a la verdad, porque usted va a estar confundido, porque usted va a permitir que la mentira del enemigo entre a su vida. Y eso inevitablemente nos va a empezar a alejar de Dios. Por eso vemos cómo hay tanta gente que vive en un cristianismo como, no sé cómo decirlo, como New Age, que uno dice, sí, claro, bueno, eso lo dice la palabra, pero cuando lo ves está celebrando otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, porque su vida está siendo una confusión, porque su testimonio se está viendo manipulado, y eso es lo que hace la implicación de la idolatría a nuestro alrededor, es que nuestro testimonio sea débil, es que nuestro testimonio sea falso, porque yo puedo llegar y no me crean, y no crean, yo llegaré y decirle a una persona que soy cristiana, me va a ver el brazo y es, ¿en serio? Y yo, perdóname, Jesús, pero bueno, cometí el error, y va a ser testimonio para mí decirles por qué no lo voy a volver a hacer, por qué usted no debería hacerlo. Pero eso es lo que pasa. Mi testimonio se puede ver manipulado, mi testimonio se puede ver alterado cuando yo estoy poniendo algo por encima del Señor, porque ya yo no le estoy siguiendo a Él. ¿Cuál es la solución? Y nos vamos a 1 Corintios 10, del 13 al 22. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos partimos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Usted y yo no podemos estar divididos, o somos o no somos. Y yo sé que ustedes y yo escogimos serlo. Eso no nos va a hacer exentos de fallarle al Señor. Eso no nos va a hacer exentos de, en ocasiones, poner algo por encima del Señor. Y voy a decir algo también, otra vez, algo rápido. El pastor va a ver esto, muy chistoso. Una semana, estaba trabajando, pasé toda la semana viendo anime. Pasé toda la semana viendo, yo le digo anime, pero póngale usted alguna serie, póngale usted el nombre que usted quiera. Invertí demasiado tiempo viendo eso, y cuando llegué al fin de semana yo me sentí totalmente sucia, me sentí sumamente mal. En ningún momento busqué al Señor, más bien me acostaba así ya raspando la hora que me tenía que dormir viendo la serie, me terminaba soñando con la serie. El Señor me estaba diciendo, ¿qué estás haciendo? Y yo ahí seguía. No me va a ser exento de fallarle al Señor, pero lo que usted y yo tenemos que hacer es no apartar nuestra mirada del Señor. Si usted y yo no apartamos la mirada del Señor, Él nos va a inquietar, y espero que no duren una semana para darse cuenta, pero Él nos va a inquietar. Y con esto termino. En Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran
nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos a nuestro mejor? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ellas han sido ejercitados. Y yo sé que yo a veces doy a veces las enseñanzas un poco chistosas, o intento ponerme de ejemplo a mí con cosas que tal vez sean ajenas a ustedes. El punto es que todo lo que usted ponga antes que el Señor va a perjudicar su vida y va a perjudicar su relación con Dios. Y aunque yo haya dicho cosas muy largas, ¿verdad? Porque no voy a ponerme a decir mucha cosa, debemos examinarnos, debemos realmente con una conciencia y pedirle también convicción a Dios. Porque si yo no hubiera tenido la convicción del Señor, yo no dejo de escuchar esa música. Y como les dije, no dejé de escuchar la música. A veces alguien la tiene puesta y yo, uy, qué buena pieza. Pero yo ahora tengo un conocimiento que viene de parte del Señor que me dice, esa música no me adora, esa música dice mentiras. Eso que están cantando esas personas es blasfemia para mí. ¿Decido querer dejar de escucharlo? Sí. Porque primero está el Señor. Y siempre debe ser de esa manera. Poner al Señor ante cualquier otra cosa, siempre el Señor en primer lugar. Y la solución es, puestos los ojos en Jesús, entre en comunión con Él, adórelo, ayune, ore, lea su palabra, crezca en conocimiento, para poder también defenderse. Porque van a llegar personas de allá afuera. Ustedes van a creer que un montón de gente no ha empezado a querer contradecir mi fe solamente por cómo me veo, o porque creen que simplemente soy una chiquilla tonta que no sé lo que estoy haciendo. El Señor me ha puesto a prueba. Crezcan en conocimiento, crezcan en relación con Él, búsquenlo en la intimidad y Él va a respaldar lo que yo le pido al Señor. Señor, respáldame, Señor, úsame. Y ahora antes de subirme le decía, Señor, gracias, porque por tu gracia puedo ser portadora de tu palabra, porque por tu gracia puedo ser portadora de tu luz. Y en eso quería compartirles eso, que Dios los bendiga mucho, y le doy el pase a Martita. Qué bendición recibir esa enseñanza el día de hoy. Estamos seguros que el Señor va a seguir hablando en nuestra vida durante esta semana. Decía Sofía que ese testimonio estaba lejos de nosotros, ¿verdad? Pero aquí ya vimos muchos jóvenes todavía. Y me recordaba algo que a mí me pasaba con la música también, cuando quise alejarme de esos ritmos, porque yo también ahí anduve por el rock de amiga. Y entonces llegaba tal vez a una tienda y tenían esa música y entonces yo veía que el piecito empezaba así, miren,
ese piecito se movía. Y entonces yo inmediatamente salía del lugar, ¿verdad? Pero definitivamente es una enseñanza que va a edificar nuestras vidas. Pidámosle al Señor, como dijo ella, que nos examine, que saque a la luz eso que nos está alejando de Él, que nos está separando de Él. Así que vamos a poner también este momento en las manos del Señor y oramos diciéndole: Padre, gracias Señor, gracias porque eres bueno, porque tú nos amas como somos, pero no nos quieres dejar así. Tú quieres, Señor, que crezcamos a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia hoy nos está hablando, Señor, nos está diciendo que Él anhela tener una comunión con nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hiciste en este día, por la enseñanza a los niños también, Padre Santo. Gracias por los jóvenes, gracias por las mujeres y varones, gracias por los matrimonios, gracias por cada servidor de esta iglesia, Señor. Gracias por nuestros pastores, los bendecimos, Señor, y te pedimos que tú los cubras con tu mano preciosa, Señor, para que vengan con bien, Señor, y también puedan tener en este día un tiempo de descanso para renovar fuerzas, Padre Santo. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que recibieron esta enseñanza, Padre, que nos lleves a nuestras casas con bien, que sigamos hablando de lo que hemos aprendido, que hablemos de lo que hemos oído de ti, Señor, y que no callemos, Padre bendito, porque tú nos has mandado a hablar, Señor, tú nos has mandado a contar las buenas nuevas de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por Sofía, Padre, síguela usándola en medio de la juventud, Señor. Sigue bendiciendo cada joven, Señor, sigue animando a tu pueblo, Padre, y te bendecimos, Señor, y ponemos todo en las manos de Jesucristo, tu Hijo. Padre bendito, gracias, Jesucristo, Espíritu Santo y Padre amado, bendito sea tu nombre y alabado por siempre, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y a ti, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Para Él un aplauso, por favor, hermanos. Gracias, Dios los bendiga. No se vaya sin despedirse de sus hermanos, no se vaya sin compartir un momentito, de preguntarle cómo está. Bendiciones a todos.